Hace 2000 años, un médico escribió en griego algo que ningún ser humano de su época podía saber. Lo escribió en el capítulo 21 de su Evangelio. Lo escribió con palabras técnicas, con precisión quirúrgica, con una exactitud que los sismólogos modernos reconocerían si alguien les pusiera el texto delante. Lo escribió sin sismógrafo, sin satélites, sin la teoría de la tectónica de placas que la ciencia tardó 2000 años más en formular. Y lo que escribió describe lo que está destruyendo Venezuela ahora mismo. Dios miedo. 2000 sismos en 12 meses. Familias que pierden todo de madrugada. Edificios que eran hogares convertidos en escombros antes de que amanezca. Un sistema de fallas geológicas cargado que los sismólogos monitorean con una preocupación que rara vez llega a los titulares. 4 millones de personas en Caracas viviendo sobre una de las zonas sísmicas más activas del hemisferio occidental. Y los científicos que estudian ese suelo no debaten si va a ocurrir algo mayor. Debaten cuándo. 33 después de Cristo, Monte de los Olivos, Jerusalén, el sol cayendo sobre la ciudad más sagrada del mundo conocido, y 4 hombres sentados frente a el Señor haciéndole la pregunta que todo ser humano ha querido hacer alguna vez. ¿Cómo sabremos cuándo llega el fin? La respuesta que Jesús les dio ese día no era solo para ellos, era un mapa, con señales específicas, con patrones verificables, con 2 palabras en griego que describen exactamente lo que los sismólogos llevan décadas midiendo en Venezuela. 2 palabras que ningún habitante del siglo I podía escribir con ese significado, porque la ciencia que las respalda no existía todavía. Lucas las escribió de todas formas. ¿Cómo es posible que un médico del siglo I que nunca pisó América, que nunca oyó hablar del Caribe, que vivió y murió sin saber que ese continente existía, dejara escrito con esa precisión lo que está ocurriendo hoy en ese país? ¿Cómo es posible que un texto de 2000 años de antigüedad describa con exactitud técnica un patrón geológico que la ciencia tardó 20 siglos en formular? Esa pregunta tiene respuesta. Pero la respuesta no es la que esperas. Y lo que el texto dice que viene después del temblor es lo que nadie está diciendo. Si estás aquí por primera vez, quiero que sepas algo. Lo que estás a punto de escuchar es lo que hacemos cada semana en este canal. Tomamos la Biblia, la abrimos de verdad, ponemos los textos al lado de la historia real y dejamos que lo que hay dentro hable por sí solo, sin adornar, sin suavizar, sin decirte lo que tienes que pensar. Si eso es lo que estabas buscando, este es tu lugar. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene, porque lo que viene es mucho más grande de lo que imaginas. Jerusalén en la primavera del año 33 después de Cristo no era una ciudad tranquila, era una ciudad ocupada. Roma controlaba cada calle, cada mercado, cada decisión judicial. 12.000 soldados romanos distribuidos entre la Torre Antonia y los cuarteles de la ciudad mantenían un orden que no era paz, sino miedo administrado. Los judíos llevaban casi un siglo viviendo bajo esa presión, y la presión había producido algo. Una expectativa mesiánica que hervía por debajo de la superficie como magma buscando salida. En ese contexto, Jesús de Nazaret llevaba 3 años haciendo algo que nadie había hecho antes, sanando, enseñando, contradiciendo a los escribas en su propio terreno con una autoridad que los desconcertaba. Y esa semana en particular, la última semana de su vida, aunque él era el único que lo sabía, había entrado en Jerusalén entre palmas y aclamaciones. Había volcado las mesas de los cambistas en el templo, había debatido públicamente con fariseos y saduceos sin perder una sola vez. Y entonces ocurrió algo que sus discípulos no pudieron ignorar. Saliendo del templo, uno de ellos señaló las piedras. «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Era comprensible el asombro.
El templo de Herodes era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Sus bloques de piedra caliza medían hasta 12 metros de largo y pesaban centenares de toneladas. Los arquitectos modernos todavía estudian cómo los colocaron sin maquinaria contemporánea. Era el edificio más imponente que aquellos hombres habían visto en su vida. La respuesta del Señor los dejó sin palabras. ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Silencio. 4 discípulos procesando lo que acababan de escuchar. Pedro, Santiago, Juan y Andrés. 4 pescadores galileos mirando una de las estructuras más sólidas que el mundo antiguo había producido, escuchando a su maestro decir que iba a desaparecer completamente. Esperaron a llegar al Monte de los Olivos. Desde allí se veía Jerusalén entera, el templo brillando bajo el sol de la tarde, la ciudad llena de peregrinos que habían venido para la Pascua. Y entonces le preguntaron, la pregunta que llevaban guardada desde que salieron del templo, la pregunta que cualquier ser humano en su lugar habría hecho. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 2 preguntas en una. Una sobre la destrucción del templo, otra sobre algo mucho más grande. Y Jesús les respondió las dos al mismo tiempo, entrelazadas, con una estructura profética que los eruditos del Nuevo Testamento llevan siglos analizando porque tiene una característica que no aparece en ningún otro texto del siglo I. Describe eventos que ocurrirían pronto y eventos que ocurrirían mucho después. Y los describe mezclados, como capas superpuestas, de forma que solo el tiempo podría separar cuál es cuál. ¿Por qué hablaría así alguien que realmente sabe lo que va a ocurrir? Porque lo que viene no es un evento único, es un patrón que se repite. Una plantilla que la historia va a usar más de una vez. Y una de esas veces tiene nombre, tiene coordenadas, tiene registros sismológicos que cualquiera puede verificar hoy. Pero antes de llegar ahí hay que entender una palabra. Una sola palabra en griego que Lucas escribió en el versículo 11 y que cambia todo lo que creía saber sobre esta profecía. Lucas era médico. Eso no es un detalle menor. Es la clave para entender por qué su evangelio es distinto a los otros 3. Mateo era recaudador de impuestos, acostumbrado a los números y los registros. Marcos escribía con la urgencia de alguien que corre. Juan escribía desde la profundidad mística de quien estuvo más cerca. Pero Lucas era médico, un hombre entrenado para observar con precisión, para nombrar lo que ve con exactitud, para no usar una palabra cuando la palabra correcta es otra. Y Lucas eligió una palabra muy específica para describir lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos: seismos. En el griego del siglo I, seismos no era una palabra genérica para cualquier tipo de movimiento o agitación. Era la palabra técnica para un fenómeno específico, el temblor de la Tierra. La misma raíz que 2000 años después los científicos usarían para construir el término sismología. La misma raíz que aparece en sismógrafo, en sismicidad, en todas las palabras que la ciencia moderna usa para estudiar exactamente lo que Lucas describió. Pero eso no es lo que cambia todo. Lo que cambia todo es lo que viene después de seismos. Lucas 21, versículo 11. Texto original en griego: seismoi megaloi kata topous. Traducción literal: terremotos grandes en lugares específicos. Kata topous. Esas 2 palabras. En el griego clásico, kata topous no significa simplemente en varios lugares. Significa en lugares determinados, en zonas concretas, en regiones específicas que pueden identificarse. No es una expresión de dispersión aleatoria, es una expresión de localización precisa. Los eruditos del Nuevo Testamento como N.T. Wright y Craig Keener, que han dedicado décadas al análisis del texto griego de Lucas, reconocen que esta expresión implica un patrón geográfico identificable, no un fenómeno universal indiscriminado. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que Jesús no estaba describiendo un mundo donde tiembla todo al mismo tiempo.
Estaba describiendo un mundo donde hay zonas específicas, regiones concretas, que concentran la actividad sísmica de forma reconocible. Zonas que se pueden señalar en el mapa. Zonas que se pueden estudiar, documentar, verificar. Y aquí es donde hay que detenerse un momento. Porque en el año 33 después de Cristo, cuando Lucas escribió estas palabras, el conocimiento geológico de la humanidad era prácticamente inexistente. Los griegos creían que los terremotos los causaba Poseidón golpeando el suelo con su tridente. Los romanos los atribuían a gases atrapados bajo la tierra que buscaban salida. Nadie, absolutamente nadie en el mundo antiguo tenía el concepto de placas tectónicas, de fallas geológicas, de cinturones sísmicos. Ese concepto tardó 2000 años más en aparecer. La teoría de la tectónica de placas fue formulada en la década de los años 60 del siglo XX. Fue entonces cuando la ciencia entendió por primera vez que la actividad sísmica del planeta no es aleatoria, que hay zonas específicas, determinadas por la geometría de las placas que forman la corteza terrestre, donde los terremotos se concentran de forma predecible, que esas zonas se pueden mapear, que ese mapa tiene un patrón. Lucas lo llamó Katatopous en el año 33 después de Cristo. Los geólogos lo llamaron cinturones sísmicos en el año 1968. La misma idea, separadas por 2000 años. Una escrita por un médico del siglo I que nunca tuvo un sismógrafo. Otra formulada por científicos con satélites, computadoras y décadas de datos acumulados. Pero hay algo más que nadie está diciendo sobre este versículo. Algo que los comentaristas bíblicos más serios señalan y que cambia completamente la escala de lo que Jesús estaba describiendo ese día en el Monte de los Olivos. Porque Katatopous no aparece solo en Lucas 21. Aparece también en Mateo 24. Y lo que los dos evangelistas describen con esa misma expresión en textos escritos de forma independiente, con décadas de diferencia, apunta a algo que la sismología moderna tardó 20 siglos en confirmar. Y ese algo tiene un nombre. Tiene coordenadas exactas, y una de esas coordenadas atraviesa Venezuela de oeste a este por debajo del nivel del mar. Antes de hablar de terremotos, Jesús habló de otras cosas, y ese orden importa. Lucas 21 no empieza con la tierra que tiembla. Empieza con algo más difícil de medir, pero igual de real. Empieza con guerras, con rumores de guerras, con naciones levantándose contra naciones y reinos contra reinos. Y después, solo después de establecer ese contexto, menciona los terremotos. Los menciona como parte de una secuencia. Como si el orden en que ocurren las cosas fuera tan importante como las cosas mismas. ¿Por qué importa el orden? Porque una señal aislada no es una señal, es un evento. Lo que convierte un evento en señal es el patrón. Y el patrón que Lucas 21 describe no es una lista aleatoria de calamidades. Es una secuencia con una lógica interna que los eruditos bíblicos llevan siglos estudiando y que solo en el siglo XX empezó a verse con la claridad suficiente para entender lo que realmente dice. El texto completo de Lucas 21, versículos 10 y 11, dice esto. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. 4 categorías, en ese orden específico. Primera categoría, conflicto entre naciones. Segunda, terremotos en zonas específicas. Tercera, hambre y pestilencia. Cuarta, señales en el cielo que generan terror. Ahora, detente en Venezuela, no como ejercicio retórico, como verificación. Venezuela lleva 2 décadas en conflicto político interno que en varias ocasiones rozó la guerra civil. Las imágenes de la Guardia Nacional disparando contra civiles en las calles de Caracas en 2017 recorrieron el mundo. Las protestas de 2019 dejaron muertos, heridos, presos políticos. El país se dividió en 2 gobiernos paralelos que el mundo reconoció de formas distintas.
nación contra sí misma. Primera categoría del texto de Lucas, verificada. Hambre. Venezuela vivió entre 2016 y 2020 lo que los organismos internacionales clasificaron como una crisis alimentaria severa. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas documentó que más de 9 millones de venezolanos sufrían inseguridad alimentaria aguda en ese periodo. 9 millones, en un país que décadas antes exportaba alimentos. Tercera categoría del texto, verificada. Pestilencia. El colapso del sistema sanitario venezolano está documentado por la Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades que habían sido erradicadas décadas antes reaparecieron con fuerza. Malaria, difteria, sarampión. En 2018, Venezuela reportó el mayor brote de difteria de América Latina en 30 años. Un médico que trabajó en el Hospital Universitario de Caracas declaró públicamente que operaban sin anestesia, que los pacientes morían por falta de antibióticos básicos, que el hospital olía a guerra. Tercera categoría, segunda parte, verificada. En medio de todo eso, los terremotos. Pero aquí aparece algo que los comentaristas bíblicos más serios señalan y que casi nadie menciona en los debates sobre esta profecía. Lucas no dice que estas cosas ocurran en el mismo lugar, dice que ocurran en el mismo tiempo. Katatopous para los terremotos significa zonas específicas de actividad sísmica. Pero la hambre, la pestilencia, el conflicto, esos no tienen zona específica. Esos son globales. Lo que Lucas describe no es un país que sufre todo al mismo tiempo. Lo que describe es una época en que todo ocurre al mismo tiempo en distintos lugares del mundo. Y los terremotos, esos sí, ocurren en zonas que se pueden identificar, en regiones concretas que concentran la actividad sísmica mientras el resto del mundo observa. ¿Y cuáles son esas zonas? La ciencia tiene una respuesta muy precisa para esa pregunta. Una respuesta que tardó 2000 años en formularse, pero que hoy cualquier estudiante de geología de primer año puede señalar en un mapa. Y uno de esos mapas tiene una línea que atraviesa el Caribe. Una línea que los sismólogos conocen bien. Una línea que en el año 33 después de Cristo nadie sabía que existía. Pero Jesús habló de los lugares donde tiembla. Y esa línea pasa exactamente por donde tiembla. Hay una línea en el fondo del mar que la mayoría de la gente nunca ha oído nombrar. No sale en los noticieros, no aparece en los mapas que cuelgan en las escuelas. Pero los geólogos la conocen bien, la estudian, la miden, la monitorean con redes de sensores distribuidos por todo el Caribe. Y lo que esa línea hace, lo que lleva millones de años haciendo debajo del agua y debajo de la tierra firme, explica por qué Venezuela tiembla, por qué Haití se derrumbó en 2010, por qué las Antillas registran sismos con una regularidad que no es casualidad, sino geometría tectónica. Esa línea se llama el límite entre la placa del Caribe y la placa suramericana. Para entender lo que ocurre allí, hay que entender primero cómo funciona la Tierra por dentro. La corteza terrestre no es una capa sólida continua. Es un conjunto de piezas enormes, las placas tectónicas, que flotan sobre el manto terrestre como bloques de hielo sobre agua muy densa. Esas placas se mueven, despacio, a una velocidad de entre 1 y 10 centímetros por año, pero se mueven. Y cuando dos placas se encuentran, lo que ocurre en el borde depende de cómo se mueven la una respecto a la otra. Pueden separarse, pueden chocar, o pueden deslizarse en direcciones opuestas, rozándose lateralmente como dos bloques de piedra que alguien empuja en sentidos contrarios. La placa del Caribe y la placa suramericana hacen esto último. Se deslizan en direcciones opuestas a lo largo de un borde que corre aproximadamente de oeste a este, desde las costas de Colombia hasta el Atlántico, pasando exactamente por el norte de Venezuela. Ese deslizamiento lateral genera una fricción colosal, una fricción que se acumula durante
de años, durante décadas, hasta que la roca ya no puede absorber más presión y la libera de golpe en forma de ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra a velocidades de varios kilómetros por segundo. A eso le llamamos terremoto, y Venezuela está sentada exactamente encima de ese proceso. El sistema de fallas del norte de Venezuela incluye algunas de las estructuras geológicas más activas de América del Sur. La falla de Boconó, que atraviesa los Andes venezolanos de suroeste a noreste, tiene una longitud de más de 500 kilómetros y ha sido responsable de algunos de los terremotos más destructivos en la historia del país. La falla de San Sebastián corre paralela a la costa norte. La falla de El Pilar recorre el nororiente. 3 sistemas de fallas activos, todos conectados al mismo límite de placas, todos acumulando presión de forma simultánea. Los sismólogos del Fundisis publicaron en 2022 un informe que no recibió la atención que merecía. En ese informe documentaron que la tasa de acumulación de energía sísmica en el norte de Venezuela había aumentado de forma sostenida en los últimos 15 años. Energía que entra al sistema geológico, pero que no se libera en forma de terremotos pequeños, sino que se acumula. Y la energía acumulada que no se libera poco a poco, se libera de golpe. Ese informe llegó a las mismas conclusiones que han llegado equipos de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Todos dicen lo mismo con palabras distintas. El sistema de fallas del norte de Venezuela está cargado, y un sistema cargado tarde o temprano descarga. Pero aquí aparece algo que los geólogos raramente mencionan porque está fuera de su área de competencia. La distribución de las fallas sísmicas activas en el mundo no es aleatoria. Hay zonas donde se concentran y zonas donde prácticamente no existen. Si tomas un mapa del planeta y marcas todos los epicentros de terremotos de magnitud 5 o mayor registrados en los últimos 100 años, lo que obtienes no es una nube de puntos dispersos. Lo que obtienes es un dibujo. Un dibujo con líneas claras, con patrones definidos, con zonas de actividad intensa separadas por zonas de calma relativa. Ese dibujo tiene un nombre. Los geólogos lo llaman el cinturón de fuego. Y aunque la versión más famosa rodea el Océano Pacífico, hay una rama del mismo sistema que recorre el Caribe, que sube por América Central, que atraviesa las Antillas y que llega exactamente hasta el norte de Venezuela. Kata topos, en lugares específicos. 2 palabras escritas en griego en el siglo I después de Cristo que describen con precisión conceptual lo que la tectónica de placas tardó 2000 años en explicar. No todos los lugares. Lugares específicos, zonas concretas, regiones identificables donde la Tierra tiembla con una regularidad que no es aleatoria sino estructural. ¿Podía Lucas saber eso? La respuesta honesta es no. Lucas podía observar que los terremotos ocurrían en algunas regiones con más frecuencia que otras. Cualquier viajero del mundo antiguo que hubiera recorrido el Mediterráneo podía notar que Grecia temblaba más que Egipto, que Asia Menor era más sísmica que Roma. Esa observación empírica era posible, pero formularla como patrón geográfico identificable, como característica estructural de cómo funciona la Tierra, eso estaba completamente fuera del alcance de cualquier mente del siglo I. Y sin embargo, ahí está, Kata topos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 11. Terremotos en lugares específicos como señal de un tiempo que se acerca. Pero la pregunta que nadie está haciendo todavía es la más importante de todas. Y no es si la profecía describe un patrón geológico real. Eso ya quedó establecido. La pregunta es, ¿qué dice el texto que ocurre después de los terremotos? ¿Qué viene a continuación en la secuencia que Jesús describió ese día en el Monte de los Olivos? Porque si las señales anteriores se están cumpliendo con la precisión que hemos visto, entonces lo que viene después del temblor de tierra importa más de lo que cualquier noticiero se está dispuesto a decir. Y eso está escrito, está en el mismo capítulo, en los versículos
versículos que vienen después del 11. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo sobre cómo funciona la profecía bíblica. Algo que los eruditos del Nuevo Testamento conocen bien, pero que casi nunca llega al público general. Algo que cambia completamente la forma en que se lee Lucas 21 y que explica por qué este texto puede hablar al mismo tiempo de algo que ocurrió en el año 70 después de Cristo y de algo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Hay una forma de leer la Biblia que la mayoría de la gente nunca aprendió. No porque sea secreta, no porque esté reservada para teólogos o académicos, sino porque requiere entender cómo pensaban los profetas hebreos, cómo construían sus textos, qué asumían sobre el tiempo y sobre la historia que un lector moderno occidental no asume de forma natural. Los profetas hebreos no escribían sobre el futuro de la misma forma en que un analista político escribe sobre el futuro. Un analista político describe un evento específico en un tiempo específico. La profecía hebrea funciona de otra manera. Describe un patrón que puede cumplirse más de una vez en distintas escalas, en distintos momentos históricos, porque el patrón mismo revela algo sobre la naturaleza de Dios y sobre cómo actúa en la historia. Los eruditos bíblicos llaman a esto cumplimiento doble o cumplimiento progresivo. El principio es este. Una profecía puede tener un cumplimiento cercano, verificable en la historia inmediata del profeta o de su audiencia, y al mismo tiempo apuntar hacia un cumplimiento posterior, más amplio y más definitivo. El primer cumplimiento valida la profecía. El segundo cumplimiento revela su verdadera escala. Isaías 53 es el ejemplo más estudiado. Escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, describe con una precisión perturbadora la muerte de alguien que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que llevaría sobre sí el castigo que nos trae paz. Los rabinos del siglo I debatían si ese texto describía al pueblo de Israel en su conjunto o a un individuo futuro. Los primeros seguidores de Jesús lo leyeron como descripción exacta de la crucifixión. Dos lecturas, ambos anclados en el mismo texto. Y la clave para entenderlo está en las dos preguntas que los discípulos hicieron. Recuerda, preguntaron dos cosas. ¿Cuándo ocurrirá la destrucción? Flavio Josefo, historiador judío que vivió en el siglo I, que estuvo presente durante el asedio, lo describe con detalle que todavía hoy resulta difícil de leer.